Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a estudiar física térmica pero analizando las gráficas que siempre nos vienen en el paper 1. Entonces, en el primer problema nos dice así, en la gráfica se muestra cómo varía con el tiempo la temperatura de un líquido. La sustancia que estamos analizando es líquido. Cuando se le suministra energía a un ritmo constante P. La pendiente de la gráfica es K y el líquido tiene un calor específico de C. ¿Cuál será la masa del líquido? Y aquí nos dan esta gráfica. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son las palabras claves que debemos tener aquí y cómo debemos iniciar? Lo más importante es cómo debemos iniciar. Y para eso debes recordar lo siguiente. Toda sustancia debe sufrir un proceso. Y ese proceso debe ser el siguiente. Si tenemos, por ejemplo, para el caso del agua, el agua, pongamos en el caso de la fase sólida o el estado sólido, sería hielo. Y el hielo comienza con una temperatura. Vamos a indicar de que la temperatura vale -20. Entonces, si la temperatura vale -20, este hielo puede aumentar su temperatura. Y al momento de aumentar su temperatura, vamos a tener esta gráfica de aquí. En una gráfica temperatura versus el tiempo de exposición del calor, porque aquí hay un calor, hay una fuente, hay una hornilla, o puede ser un horno, que le está dando energía a él, vamos a ver de que la representación gráfica de cómo la temperatura puede estar cambiando en relación al tiempo debe ser dada de esta manera. Una gráfica lineal. La temperatura va a estar aumentando linealmente hasta llegar a este punto. Y en este punto hay una barrera que hemos hablado ya en los videos anteriores. Y en este punto se va a dar la transición de la fase sólida a la fase líquida, donde el hielo va a comenzar a derretirse y derretirse hasta llegar completamente a ser agua. Y cuando él se convierte completamente en ser agua a partir de esta temperatura, él ahora va a elevar su temperatura conforme va pasando el tiempo, pero de forma lineal. Y luego de eso va a haber otra nueva transición. Y esa nueva transición será cuando el cuerpo tiene que pasar de la fase líquida, pero a la fase gaseosa. Eso sería lo que nosotros debemos ir siempre comprendiendo. Y finalmente, luego de que ya terminó siendo líquido, siendo gas, ya terminó siendo líquido y todo ese líquido se fue transformando y transformando hasta convertirse completamente en agua, otra vez hay una representación lineal en la fase gaseosa. Entonces podemos decir aquí lo siguiente. Siempre que nos encontremos en una fase, y por favor esto deben tenerlo muy, pero muy presente para todos los demás ejercicios que vamos a desarrollar, siempre debe ser una función lineal, una recta, con cierta pendiente. Luego, aquí en los líquidos también hay otra recta con cierta pendiente y en los gases también hay una recta con cierta pendiente. Pero ¿qué pasa en las transiciones? En la transición de sólido a líquido. En esas transiciones no hay esa recta con pendiente, es una línea horizontal. La temperatura no va a cambiar en este proceso. Entonces aquí vamos a decir que en esa transición las temperaturas no cambian, siempre son constantes. Así que la energía que se le está dando a este hielo solamente va a servir para romper su estructura interna, se va a ir rompiendo y rompiendo hasta que llegue a ser completamente líquido. Y luego de que representamos a ese comportamiento como líquido de forma lineal, aparece otra vez, va a aparecer ese comportamiento constante. Aquí también la temperatura debe ser constante. Cuando pasa de líquido a gas, también esa temperatura no cambia. Y ahora sí, veamos aquí lo siguiente. Ya sabemos entonces, si estamos en el estado sólido y vemos que es una línea, una lineal con una cierta pendiente, aquí también con otra pendiente y otra pendiente, ya sabemos en qué fase estamos. Podemos estar en la fase sólida, podemos estar en la fase líquida donde la energía va incrementándose, o podemos estar en una fase gaseosa donde también la energía se incrementa, y si la energía se incrementa, también la temperatura debe ir cambiando. Ahora, ¿qué fórmulas debemos utilizar en cada una de ellas? Entonces, ahora veamos lo siguiente. Y en nuestro desfile de fórmulas, que tenemos aquí lo siguiente.
el calor o la energía que se le transfiere a los cuerpos para aumentar, solamente para aumentar su temperatura, es el famoso CAT. O para también esa energía térmica que se le va a transferir para aumentar, solamente para aumentar su temperatura, estas dos sirven para aumentar su temperatura. El famoso bueno, MECAT. Sí, MECAT. Entonces, ¿dónde van ellos? Estas dos fórmulas van aquí. Primero, solamente pueden ir aquí y aquí. Cuando estamos en la fase sólida y la temperatura se va incrementando en la fase sólida, podemos utilizar estas dos fórmulas, cualquiera de las dos. Si tenemos la masa del hielo, esta segunda fórmula es prudencial, pero si nos dicen la capacidad térmica del hielo, la primera fórmula sería la adecuada. Ahora, esta fórmula de M por L, esto es para la energía que se le debe transferir, pero para cambiar de una fase a otra fase, cuando la temperatura es constante. Es decir, aquí. Pero el L no es cualquier L, sería el L de fusión. El L de fusión para este caso, porque estamos en la fusión del hielo hacia el agua. Y cuando me encuentro en la fase líquida, ¿qué fórmulas debemos utilizar? Estas mismas. La de color celeste es la que nosotros vamos a utilizar cuando nos encontramos, cuando nos encontramos en la fase líquida. Entonces, nuevamente colocamos estas dos fórmulas. La diferencia que hay con las fórmulas en la fase sólida es el calor específico. El calor específico aquí para el líquido va a ser diferente y el calor específico aquí también es diferente para el caso del hielo. El cambio de temperatura puede ser el mismo, 3 grados cambio de temperatura, aquí también puede ser 3 grados, pero estamos en otra fase. Y en el caso del vapor, cuando estamos en la transición de líquido al gas, la fórmula que nosotros debemos utilizar es de este color amarillito aquí. Y esta fórmula nos va a servir solamente para nuestra transición. Y ese L ya no le llamamos L de fusión, sino L de vaporización. Entonces aquí ya tenemos esta fórmula. Y finalmente, ¿qué pasa en el estado gaseoso? En el estado gaseoso, nuevamente las fórmulas que hemos utilizado en el líquido, en el gas y también, bueno, en el líquido, en el sólido, lo volvemos a utilizar, pero esta vez para el gas. Y así ya tenemos todas las fórmulas donde nosotros podemos aplicarlo. Ya sabemos cuando es sólido, simplemente así, cuando es la transición esta, cuando es líquido esto de aquí, cuando es vapor y estamos en la transición de líquido a gas, sería esto, y después también esto de aquí. Pero hay una fórmula que está sobrando y es esta pequeñita de aquí. ¿Quién es él? Para nuestros científicos, esto de aquí va a representar Q. Ya sabes quién representa. Q es el calor o la energía transferida. Y este delta de T es el intervalo de tiempo. Intervalo de tiempo. Y cuando tú divides energía entre tiempo, lo que tú tienes es potencia. Entonces P va a representar a la potencia. En todas estas gráficas, por favor, en todas estas gráficas, siempre debes tomar en consideración todo lo que hemos indicado. Estas fórmulas, esta de aquí, qué tipo de dibujo tenemos. Ah, es una recta con pendiente. Ah, bien, si es una recta con pendiente positiva, tiene una función. Está absorbiendo. Pendiente positiva absorbe energía. Pendiente negativa libera energía. Y eso también lo vamos a ver en los problemas siguientes. Y no te olvides esta fórmula que nos va a ayudar a resolver nuestro problema de donde hemos iniciado. Bien, ahora sí, con eso continuamos con nuestro problema. Entonces, en esta gráfica tendríamos lo siguiente. Nos dice así, tenemos un líquido. Ya sabemos si es líquido, si estamos en la fase líquida y vamos a suministrarle energía. Aquí nos están indicando de que él comienza con una temperatura, su temperatura inicial vale, bueno, vamos a llamarle T sub 0, y esa temperatura va a estar incrementando a medida que el tiempo está pasando. Se está incrementando.
Entonces estamos hablando de una fase líquida de incremento de energía. Y ya sabes que cuando hay incremento de energía, bueno, cuando hay incremento de temperatura, la fórmula que nosotros debemos utilizar para el caso del calor debe ser, es esta, el famoso CAT, o también podemos utilizar esto, el M, calor específico, que solamente le podemos llamar una C, pero una C minúscula, por el cambio de temperatura. Muy bien. Ahora, ¿qué más nos dicen? Que se le está suministrando energía a un ritmo constante, energía a un ritmo constante. Entonces, a esta P le llamamos potencia. Esto es la potencia. Entonces, comencemos con el término de potencia. ¿Qué es la potencia? Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Potencia. Ya sabemos de que la potencia va a relacionar, potencia debe ser igual al calor dividido entre el intervalo de tiempo. Y ahora reemplazamos. ¿Qué es el calor? Voy a comenzar con esta fórmula por una sola razón, porque me dan la masa, no, me piden la masa del líquido, me están pidiendo la masa del líquido, me dan el C y me están hablando también de la temperatura. Así que comienzo con esta fórmula de aquí y voy a colocarlo de esta manera. P debe ser igual. Este Q debe ser MC, la masa que estoy buscando, y aquí el triángulo de T. Y por debajo de él está el triángulo del tiempo. Y ahora veamos aquí lo siguiente. Nos dicen, sigamos leyendo, la pendiente de la gráfica es K, pendiente. La pendiente, si nosotros tenemos una recta, ya sabes cómo hacer la pendiente. Tomas dos puntos, podría ser este punto de aquí con este punto de aquí. Voy a tomar el y la pendiente es la división de la elevación en la temperatura, del aumento de la temperatura con el cambio del tiempo en el eje de aquí. Entonces aquí tenemos cambio de la temperatura con el cambio del tiempo. Entonces en este problema tenemos una condición. Hay una condición que nos dice esto. Ya tenemos la primera parte y ahora hay una condición. Y la condición es que la pendiente, es decir, este cambio de temperatura dividido entre el tiempo, debe ser igual a una constante. Eso es lo que nos están mencionando. Entonces, nosotros aquí tenemos dos ecuaciones. La ecuación número 1, que está por aquí, y la condición número 2. Y observa de que en el número 1, en la ecuación número 1, tenemos esto. El cambio de temperatura entre el tiempo, ahora lo vamos a reemplazar por la constante. Entonces, vamos a colocar eso, reemplazando 2 en 1. Y con eso el problema ya está terminado. MC multiplicado por K. Y como nos están pidiendo la masa, simplemente despejamos. Vamos a despejar y ya tenemos nuestra masa. Y la respuesta para este problema, y entonces tendríamos así. P dividido entre C por K es igual a la masa de ese cuerpo. Bueno, lo que más nos hemos demorado es indicando nuestras fórmulas que debemos recordar y también la clave para este problema debe ser la A. Muy bien, chicos, pasamos entonces al siguiente problema. En el siguiente problema nos dice así. Un calentador de potencia constante calienta un líquido de masa M y de capacidad calorífica específica C. La gráfica muestra cómo varía la temperatura del líquido con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? En la parte de abajo nos dice así. La gradiente de la gráfica es K y, pongamos, no hay pérdidas de energía con el medio o con sus alrededores. ¿Cuál es la potencia? ¿Cuál es la potencia de este calentador? Bueno, si hablamos de potencia, tú ya debes recordar el problema anterior. Simplemente hacemos lo siguiente, calculando la potencia. La potencia. Y primero comenzamos con la fórmula. Potencia debe ser igual a la energía liberada o a la energía absorbida
dividido entre el intervalo de tiempo, entre el tiempo que se le ha expuesto a ese líquido. Esto es nuestra fórmula de potencia, pero tenemos que saber si esta potencia va a elevar la temperatura o va a producir un cambio de fase. En este caso, vemos de que tenemos un líquido y en la gráfica te dicen temperatura versus el tiempo. Aquí la temperatura inicial sería T sub 0 y él ha estado elevando su temperatura. Y en el problema anterior habíamos visto lo siguiente, que cuando nosotros dibujamos la pendiente entre dos puntos, ¿sí? Como lo estoy representando, la parte vertical me va a indicar el incremento de la temperatura. La parte vertical, incremento de la temperatura. Y la parte horizontal me indica cuánto cambió en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos conseguir? Un dato importante. Aquí tenemos un dato y ese dato es que la gradiente, o mejor dicho, la pendiente de la recta, la pendiente es K. Pero esa letra K lo relacionamos con la división de la parte vertical entre la parte horizontal, que sería el cambio de temperatura dividido entre el intervalo de tiempo. Esto, por favor, no hay que olvidar. ¿Qué es lo que nos da entonces la pendiente? La rapidez con que está cambiando la temperatura en el tiempo. Entonces ya tenemos eso. Ahora, como ya sabes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente es que esta energía, ya sabes cómo calcularlo. Esto es m por c por el cambio de temperatura. Así que de esta manera vamos a encontrar cuánto vale la potencia. Entonces, la potencia debe ser igual a m por c. Voy a colocar aquí una división y ya estaría nuestro resultado. Esto sería masa, capacidad calorífica específica, cambio de temperatura y abajo intervalo de tiempo. Y finalmente, ya sabes cuál es la clave, revisa, ve buscando porque ya ni siquiera tenemos que pensar. Esto es K. Entonces, la potencia debe ser igual a la masa, capacidad calorífica específica por la letra K, por la gradiente o por la pendiente de esa gráfica. Así que la respuesta debe ser la A. Pasamos al siguiente problema. El siguiente problema nos dice así. Se calienta una muestra de cobre sólido por encima del punto de fusión. ¿Ok? La gráfica muestra la variación de la temperatura con el tiempo. ¿Durante qué etapa se producirá un aumento de energía interna en el cobre? Energía interna. Entonces, primero, recordemos qué es la energía interna. Wow, aunque la imagen aquí ha salido gigantesco, pero vamos a hacer un recordatorio. ¿Qué es la energía interna? La energía interna es la suma de la energía térmica y la energía potencial. Aquí la han llamado energía química. ¿Qué sería la energía potencial? Entonces, la energía térmica depende mucho de la temperatura. ¿Sí? Aquí, por favor, no te olvides, energía térmica depende mucho de la temperatura. Solamente vamos a colocarle aquí T. Depende de la temperatura. Mientras que la energía química depende de qué tan fuertes están unidos. Qué tan fuertes están unidos los átomos. Entonces, aquí vamos a hablar de la energía potencial, de la unión de la energía entre átomos. La energía de atracción entre átomos. Bueno, podemos llamarlo átomos o moléculas, porque cuando hablamos de agua, hablamos de moléculas. Entonces, la suma de la energía térmica más la energía potencial nos da la energía interna. En nuestra gráfica vamos a ver de que estamos hablando de un líquido que comienza con una temperatura inicial, pero esta temperatura está aumentando. Y recuerda, si la temperatura aumenta, ¿qué es lo que debe suceder? Si la temperatura crece, esta temperatura crece, la energía térmica también crece. Por lo tanto, la energía interna, que le voy a llamar U, así lo vamos a simbolizar, esta letra U, su energía interna también debe crecer debido al incremento de la temperatura.
Entonces, el U de P aquí aumenta. El U debe aumentar. Aumenta debido a la temperatura, debido al aumento de T. Listo. Vamos a ver en Q. Pero en el caso de Q hay una transición. Y en esa transición la temperatura no cambia. La temperatura va a ser constante, pero él va a recibir energía. Así que la energía, entonces aquí la energía térmica no va a cambiar. Va a seguir siendo la misma. Todas las moléculas en promedio se deben mover a la misma velocidad. Mientras que la energía potencial va a estar, estos átomos que estaban unidos ahora van a comenzar a separarse, o esas moléculas que estaban unidos van a comenzar a separarse en estas cuestiones. ¿Por qué? Porque simplemente esto es líquido y esto de aquí, el siguiente, debe ser gas. Así que en este proceso, cuando las moléculas en la fase líquida están unidas, pero cuando están en una fase gaseosa, esa energía de atracción se va debilitando, debilitando hasta reducirse. Entonces, en ese caso, lo que nosotros vamos a tener aquí es también un cambio de la energía interna. Ahora, y ese cambio de la energía interna también se va a ir incrementando, porque recuerda de que la energía del líquido, la energía interna del líquido, es menor que la energía interna del gas. Así que aquí esa energía interna en Q también debe estar aumentando. Y eso es debido a que la energía, a que la energía potencial disminuye. Y ahora, finalmente, en el caso gaseoso, ya sabes la respuesta, aquí la energía interna debe aumentar debido a que la temperatura se incrementa más y más y más, entonces su energía interna también aumenta. Y así que la respuesta es que nuestra respuesta sería la en P, Q y R, la energía interna debe estar aumentando. Algunos por la temperatura, como en este caso y este caso, pero algunos, como en esta situación, deben estar aumentando porque la energía potencial de atracción entre ellas va disminuyendo. Pasamos a la siguiente pregunta. Siguiente problema nos dice así. A una masa fija de un material se le suministra a ritmo constante, recuerda de que esta palabra se le suministra energía a ritmo constante, nos hablan de la potencia. La potencia no va a cambiar, siempre la energía que se le va a entregar por cada segundo va a ser la misma. El material inicialmente en sólido, entonces aquí estamos en la fase sólida, sólido aquí, y él va a estar incrementándose y recuerda, cada vez que tienes una recta que tiene una pendiente, entonces recta con pendiente, o mejor dicho, todo tipo de recta que tengamos, siempre debe ser una fase. Él comienza con sólido, luego nos dicen de que aquí también él debe ser líquido y por aquí esto debe ser gaseoso. Así que aquí tenemos todas esas variantes, líquido y aquí gas. Y en esta parte horizontal debemos tener las transiciones. Muy bien, en vez de estar llamándole líquido, gas y esto, simplemente utilicemos unas siglas. S, L y G. Listo. Sólido, líquido y gas. Ahora, si los calores específicos de las formas sólida, líquido y gas del material son CDS, CDL y CDG respectivamente, ¿qué se puede deducir de los valores de ellos? ¿Cómo deben ser esos tres? Entonces, para poder entender eso, lo primero que debemos recordar es que hay una teoría que nos mencionaba lo siguiente. Nos decía así, cada vez que nosotros tenemos una pendiente, siempre que tengamos aquí, por ejemplo, una pendiente, sea cual sea, aquí teníamos la temperatura en la parte vertical, tenemos por aquí la temperatura y en la parte horizontal tenemos al tiempo, entonces podemos encontrar la pendiente. La pendiente nos va a dar una información importante y esa pendiente
Cuando nosotros vamos a analizarlo, es el cambio de la temperatura entre el cambio del tiempo. ¿Cómo podemos relacionar esos cambios, o sea, la pendiente, con la potencia suministrada? Entonces, para eso habíamos dicho esto. La potencia debe ser igual a la energía absorbida, en este caso va a ser absorbida, dividido entre el intervalo de tiempo. Entonces, y esta energía debe ser igual, como ya lo habíamos visto en los problemas anteriores, esta energía debe ser igual a masa, capacidad calorífica por cambio de temperatura. Y así nosotros podemos decir lo siguiente, que la potencia debe ser igual a la masa, capaz el calor específico por este cambio de temperatura dividido entre el cambio del tiempo. Y esto no es nada menos que la pendiente. Esto es la pendiente y le vamos a llamar K, como en los problemas anteriores. Le voy a llamar K. Entonces esto debe ser igual a M por C por K. Y ya tenemos nuestra fórmula que habíamos resuelto, que lo habíamos deducido ya en un problema anterior. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Simplemente analizar. Tenemos que analizar qué pasa con cada uno de ellos. Entonces, vamos a analizar ahí. ¿Qué es lo que nos dicen? Que aquí vamos a tener un material de masa fija y la potencia también va a ser fija. La potencia no va a cambiar y la masa tampoco debe cambiar. Así que vamos a analizar. Si la potencia no cambia, esta potencia debe ser una constante, la masa también debe ser una constante. Los únicos que van a poder cambiar van a ser el calor específico y también la pendiente, los únicos. Pero aquí, cuando dos cantidades se multiplican y me sale una constante, y eso lo vamos a ver aquí como regla, entonces aquí vamos a ver esto. Tenemos que hay una constante que debe ser igual al producto del calor específico por K. Entonces, esta fórmula de aquí nos va a indicar de que el calor específico y la pendiente deben ser inversamente proporcional. Ellos dos son inversamente proporcional. Así que si uno crece, si la pendiente crece, la constante debe disminuir. A eso nos vamos a referir. Entonces, de los tres que tenemos aquí, debemos solamente visualizar la pendiente. Si la pendiente es grande, el C debe ser pequeño. Y con esa conclusión vamos a dibujar nuestra pendiente. Y si nosotros agarramos y dibujamos pequeños triángulos en cada una de estas rectas, aquí, el que tiene mayor pendiente, ahora sí, observa cuidadosamente ahí, los que tienen mayor pendiente van a ser L, por ejemplo, L tiene una mayor pendiente, L tiene una mayor pendiente, entonces si L tiene una mayor pendiente debe tener el menor CE. El C, por lo tanto, vamos a indicar eso. El C, el calor específico de L es el más pequeño. Entonces, aquí vamos a ver la del líquido, el de aquí debe ser mayor. Entonces vamos a observar. La constante de L o la pendiente de L es mayor que la pendiente de S. Pero a su vez, S, pongamos S está más, su pendiente es mayor que la de G. Entonces, aquí tenemos eso. Si esto es lo que ocurre, ¿qué debe ser con los calores específicos? Los calores específicos para el más grande debe ser el más pequeño. El C de K sería el C de S y aquí sería el C de G. Invertimos, solamente invertimos. Entonces, a mayor pendiente, menor debe ser el calor específico y a menor pendiente, mayor debe ser el calor específico. Así que la respuesta para esta pregunta es la D. No te olvides, por favor, esta relación muy importante que nos dice en el problema. La potencia es constante y la masa es constante. Y a partir de nuestro análisis hemos encontrado esa conclusión. Pasamos entonces al siguiente problema de gráficas.
Muy bien. En este problema nos dicen así, se calienta una sustancia a potencia constante. En la gráfica se muestra cómo varía la temperatura con respecto al tiempo, mientras que el estado de la sustancia cambia de líquido a gas. Muy bien. ¿Qué se puede determinar a partir de la gráfica? Y cuando observas, los enunciados te dicen que el calor específico del gas es menor que el calor específico del líquido y ya cuando te están hablando de calores específicos, entonces aquí tú puedes deducir rápidamente algo muy importante, que si esto de aquí es líquido y esto de aquí es gas, recuerda nuestra última relación que hemos visto. Potencia, entonces aquí vamos a colocar nuestro recuerda. A ver, veamos. Entonces, en nuestro recuerda nos dice esto, que la potencia es igual a la masa por el calor específico por la constante, pero esa constante era la pendiente. La pendiente. Y ahora, si la potencia es constante y la masa es constante, tenemos una relación entre la pendiente y también el calor específico. Entonces nos dicen que se calienta a potencia constante, entonces potencia es constante y a su vez es una misma sustancia. Así que la masa también es constante, así que esta regla se debe cumplir. Si la pendiente es mayor, el calor específico es menor. Así que solamente nos queda analizar. Veamos en esta gráfica, dibujamos la pendiente tanto para L como también para S y observamos de que la pendiente para G es menor que la pendiente para L. Entonces, del gráfico decimos lo siguiente. Del gráfico decimos que la pendiente, que sería acá, de L es mayor que la pendiente de G. Por lo tanto, entonces el calor específico de líquido debe ser menor que el calor específico del gas. ¿El calor específico del gas es menor? No. ¿El calor específico del gas es mayor? Claro que sí. La respuesta aquí sería la B. Qué rápido cuando uno sabe todas las propiedades. A ver, vamos al siguiente problema. Y en este problema final dice así, señala energía térmica a ritmo constante, energía térmica a ritmo constante. Y ya sabes, ritmo constante, potencia constante, que es sólida en el instante t igual a cero, como se muestra en la gráfica. Y ahora dice, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto? El calor latente de fusión es mayor que el calor latente de vaporización. 2. El calor específico del sólido es menor que el calor específico del líquido. Entonces ya sabes que para poder calcular los calores específicos, solamente tenemos que fijarnos si la potencia es constante y si la masa que estamos utilizando no va a cambiar. Con estas dos condiciones, solamente analizamos la pendiente. Si la pendiente es mayor, ya sabes que el calor específico debe ser menor. Para el caso del calor latente de fusión, debemos recordar a qué le llamamos calor latente de fusión. Entonces, en la primera parte, calor latente de fusión. Si nosotros tenemos una sustancia, no nos dicen que es agua, pero vamos a indicar, si yo tengo un cuerpo sólido, sólido aquí, y quiero pasarlo a una fase líquida, lo que tengo que hacer es romper los enlaces que están uniendo en la fase sólida y de esta manera ahora terminará como líquido. Ese rompimiento, esa energía que necesitamos para romper esos enlaces, le vamos a llamar el L de fusión. Tenemos que romper esos enlaces. Entonces, para romper la suma de todas las energías por cada kilogramo tiene un valor. Pero cuando hacemos lo mismo de la fase líquida a la fase gaseosa, no solamente tenemos que romper algunos, sino tenemos que romper la gran mayoría y encima de eso también va a tener una velocidad adecuada. Y a ese L le llamamos el L de vaporización. Entonces, experimentalmente, se demostró que el L de fusión es menor que el L de vaporización. Siempre el L de vaporización o el calor latente de vaporización es mayor que el calor latente de fusión. Esto, demostración experimental. Vamos con el siguiente. El calor específico. Recuerda esto, lo que hemos hablado anteriormente. Si la potencia es constante, la masa es la misma, entonces el producto de la pendiente de esta recta por
el calor específico siempre debe salir una constante. Por lo tanto, si la pendiente aumenta, el calor específico debe disminuir. Así que dibujando en estas dos partes, dibujamos las pendientes. Esto tendría un valor. Y aquí vamos a ver que esta recta se encuentra un poco inclinada. El de aquí se encuentra un poco inclinada. Entonces, si él se encuentra un poco inclinada, nos dicen de que él comienza como sólido, sólido por aquí. Entonces, si esto de aquí es sólido, aquí tenemos una transición y ahora por aquí tenemos al líquido, a la fase líquida. Entonces, la pendiente en la fase líquida debe ser menor que en la fase sólida. Entonces nosotros vamos a decir aquí lo siguiente. La pendiente en el líquido es menor que la pendiente en el sólido. Por lo tanto, el calor específico del líquido debe ser mayor que el calor específico del sólido. Y la parte 2 dice, el calor específico del sólido es menor que el calor específico del líquido y eso sería verdadero. Así que la clave sería solo 2, la C. Que tengan un buen día, chicos. Nos estamos viendo. Cualquier otra pregunta, por favor, escríbanme para yo poderles ayudar. Chao, chao.